Nuestro Nuevo Testamento, parte tercera. Relatos acerca de la Iglesia primitiva. Capítulo 13. Establecimiento de la Iglesia. Hechos 1:1 al 8:3. Hay una tremenda brecha entre el ministerio del Señor Jesucristo y el surgimiento de la Iglesia como parte del gran río de la historia. ¿Cómo pudo acontecer que los seguidores de Jesús, que no eran más que desconocidos provincianos de Galilea y de Judea, se convirtieran en figuras mundiales? ¿Qué fue lo que cambió aquella timidez que los hizo negarlo y huir a la hora de la crucifixión, cambiándola en una valentía que los convirtió en intérpretes apologistas de una nueva fe? ¿Cómo pudieron aquellos predicadores que eran reconocidamente hombres sin letras e ignorantes hacer semejante impacto sobre el mundo en el cual son considerados como creadores de una cultura enteramente nueva que remodeló la faz de toda nuestra civilización occidental? ¿Dónde está el origen de las verdades teológicas contenidas en el Nuevo Testamento y predicadas por los primitivos misioneros? ¿Qué relación guarda la enseñanza que nos dan las epístolas con la que nos dan los evangelios? ¿Cómo pudo suceder que un movimiento que comenzó entre judíos, que tuvo por centro a un Mesías judío y que halló su base en las escrituras judías, se convirtiera en una religión adoptada por tan gran número de gentiles como se ve en el día actual? Estas y otras preguntas parecidas están contestadas en el libro de los Hechos, el único eslabón que existe entre el ministerio y la enseñanza de Cristo por una parte y el cristianismo por la otra, tal como aparece en pleno florecimiento de las epístolas de Pablo y en las de otros escritores del Nuevo Testamento. Fuente informativa: los Hechos. Los Hechos no constituye por sí solo una unidad, puesto que evidentemente fue concebido como la continuación de Lucas. El autor habla del primer tratado en Hechos 1:1 y su dedicatoria a Teófilo indica su conexión con el Evangelio que está dedicado a la misma persona. El sumario de aquel primer tratado, según se da en los Hechos 1:1-2, está en perfecto acuerdo con el contenido de Lucas y reanuda la narración desde el punto en que quedó suspensa en Lucas. No cabe ninguna duda razonable de que los Hechos y Lucas son dos volúmenes correspondientes a la misma obra. Tuvieron por designio cumplir el mismo propósito general de confirmar la fe personal, proveyendo un relato histórico inteligible acerca de la revelación de Dios a los hombres en la obra de Cristo, tanto por medio de su personal carrera como por la actuación de su iglesia. Histórica y espiritualmente, los Hechos tienen la respuesta para estos problemas. Bosquejo. Ver bosquejo en la página 274 del libro. El libro de los Hechos está bosquejado lógicamente conforme al desarrollo geográfico señalado en 1:8. Me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. La primera sección después de la introducción se ocupa de los comienzos en Jerusalén. El segundo da un destello del trabajo en Samaria y en la llanura costera y en Cesarea. Las últimas dos secciones se ocupan de relatar el avance del mensaje del Evangelio por las ciudades del mundo mediterráneo, terminando con Roma, la capital. La expansión geográfica de la Iglesia se parecía a las ondas de una marea que después de cada retroceso se levantan más altas y se internan más y más allá de la playa. El libro de los Hechos puede también bosquejarse fundándose en los datos referentes al desarrollo de la Iglesia. En las citas que aparecen en el libro se encuentran anotaciones respecto al crecimiento de la vida espiritual en número y calidad, lo que demuestra que el libro de los Hechos se ocupa del desarrollo progresivo del grupo cristiano. En la parte final del libro, a partir del 19:20 hasta el fin, el énfasis es más personal que general. Da mayor importancia a los acontecimientos de la vida de Pablo como individuo que a los de la Iglesia como institución. Hechos puede también bosquejarse tomando como base las personas que aparecen en él. Los capítulos 1 al 5 tienen por centro a Pedro, los capítulos 6 y 7 a Esteban. Los capítulos 8 al 12 introducen diversas personalidades, de entre las cuales se destacan tres: Bernabé, Felipe y Saulo de Tarso. Y desde el capítulo 13 hasta el fin, Pablo se convierte en la figura dominante.
Una comparación entre Pedro y Pablo surge de los siguientes datos. Ambos eran dirigentes, uno de los judíos y el otro de los gentiles. Pedro trabajó largo tiempo en Jerusalén, Pablo en el mundo gentil. De cada uno de estos dos se nos da la reproducción de no menos de un discurso completo, en el que se encuentra el resumen de la predicación de cada uno. El discurso de Pedro en el día de Pentecostés, el de Pablo en Antioquía de Pisidia. Ambos ejecutaron milagros. Pedro curó a un cojo y así también Pablo. Pedro sentenció a repentino juicio a los esposos Ananías y Zafira y Pablo hirió a Elimas con ceguedad. Pedro fue librado de la prisión en Jerusalén. Pablo fue librado de la prisión en Filipos por la divina intervención. Ambos insistieron sobre la obra del Espíritu Santo y ambos hicieron de la resurrección la principal doctrina de su predicación. Ver citas bíblicas en el libro. Así como el primero fue el caudillo de la naciente iglesia en Jerusalén, el otro fue fundador de las primeras iglesias gentiles. No hay, sin embargo, indicación de que existiera antagonismo entre ellos, ni se redujo el trabajo de cada uno de ellos a una sola clase de oyentes. Pedro trajo el Evangelio a la casa del gentil Cornelio y Pablo habló a los judíos en cada ocasión que se le presentó. La credibilidad de Hechos frecuentemente ha sido disputada, pero nunca ha podido ser combatida exitosamente. Hay dificultades que tienen que ser resueltas para armonizar su cronología con la de las epístolas y no todas las alusiones históricas que se hallan en Hechos pueden ser confirmadas debido a que en muchos casos nos hacen falta los necesarios datos. En estos casos, sin embargo, siempre que se han encontrado datos arqueológicos favorables y los datos literarios correspondientes, Hechos ha quedado vindicado. Juan Knox, que piensa que hay bastante razón para dudar de algunos detalles de los hechos, admite que hay suficiente razón para confiar en la esencia histórica de los últimos capítulos. Contenido. El hecho incuestionable de que Lucas deseaba escribir un tratado explicatorio sobre el desarrollo de la enseñanza y de la misión cristianas implica que tenía conocimiento de la amplísima importancia del cristianismo. No era un mero cronista que aburridamente consignara sobre el papel eventos insustanciales. Tenía los instintos del historiador y presentaba sus datos ordenándolos de acuerdo con el desarrollo y continuidad del tema que le absorbía. Aquel tema era el crecimiento de la Iglesia, particularmente en su transición del judaísmo hacia la gentilidad cristiana. En esta transición, el historiador tuvo parte activa, como lo indica el uso que hace de nosotros, y estaba bien capacitado para ocuparse del tema sobre el que escribió. Los Hechos, pues, no pretende ser una narración exhaustiva de todos los acontecimientos que tuvieron lugar en el crecimiento de la iglesia primitiva. Ni una sola palabra se dice de su expansión hacia el sur o hacia el oriente de Palestina, aunque debió haber habido cristianos en Egipto y en Siria desde la más temprana fecha. Había creyentes en Damasco desde antes de la conversión de Pablo, pero ninguna información se nos da sobre el desarrollo de la iglesia en esa ciudad. La corriente narrativa de los Hechos se ocupa principalmente de la obra misionera que llevó el Evangelio rumbo al norte, pasando por Antioquía y Asia Menor, y de allí a Macedonia, Acaya y Roma. La razón probable para esta limitación puede deberse a dos razones. Primero, el escritor mismo estaba mejor relacionado con los aspectos del desarrollo del cristianismo en esas regiones. En consecuencia, podía hacer uso de ello para ilustrar su tema fundamental. Segundo, ese propósito fundamental consistía en instruir al noble Teófilo sobre la veracidad del Evangelio, la continuidad de ese Evangelio desde Jesús, pasando por los discípulos, hasta la hora en la cual él escribía. Era lo que tenía que demostrarse. Puesto que Pablo era el dirigente de la misión gentil, merecía fundamental atención en tanto que la explicación respecto a la transición de los judíos a los gentiles, de la ley a la gracia y de Palestina al imperio,
No reclamaban un conocimiento completo de todo lo que aconteció durante la etapa del crecimiento misionero de la Iglesia cristiana, porque para el propósito de Lucas, la presentación de ese único aspecto era suficiente. El periodo cronológico cubierto por Hechos se extiende desde la crucifixión de Cristo por el 29 después de Cristo hasta el fin del encarcelamiento de Pablo en Roma en el año 60 después de Cristo. Diferentes eruditos han fijado de diversa manera las fechas de los acontecimientos consignados en los Hechos, pero las cifras que aquí damos representan un aceptable promedio de aquellas conclusiones. Los escritores antiguos no fechaban los acontecimientos por medio de un calendario, sino por la elevación o el principio de gobierno de los gobernantes. Resulta imposible algunas veces precisar con absoluta exactitud el mes y el día. En el libro de los Hechos permanecen fijas algunas fechas cronológicas. 1. La muerte de Herodes Agripa I. 2. El hambre del tiempo de Claudio. 3. El proconsulado de Sergio Pablo. 4. Expulsión de los judíos de Roma por Claudio. 5. El proconsulado de Galión. 6. El proconsulado de Félix. 7. La elevación de Festo, sucesor de Félix. Versitas bíblicas en el libro. De esta estructura bastante débil depende el arreglo de hechos. Las alusiones son incidentales, como si el autor diera por hecho de que su distinguido lector conociera el tiempo bastante bien para situar los eventos dentro de su respectivo lugar sin necesidad de más detalladas referencias. Su equivalencia con los años del primer siglo es como sigue. Muerte de Herodes, primavera del año 44 después de Cristo. El hambre del tiempo de Claudio, 44 al 48 después de Cristo. Proconsulado de Sergio Pablo, antes del 51 después de Cristo. Expulsión de los judíos de Roma, probablemente el 49 después de Cristo. Proconsulado de Galión, probablemente del 52 al 53 después de Cristo. Proconsulado de Félix, 52 al 56 después de Cristo. Elevación de Festo, 57 al 60 después de Cristo. El punto más dudoso de los anteriores es la elevación de Festo. Eusebio lo coloca en el reinado de Nerón, y con este arreglo concuerdan la mayor parte de las fuentes disponibles. Félix fue juzgado en Roma por malos manejos, pero no pudo haberlo sido antes de la elevación de Nerón. En tal caso, Festo no pudo haber sido nombrado sino hasta después de que había comenzado el reinado de Nerón. El verano del año 57 es la fecha más probable del arribo de Festo a Palestina, y a poco siguió la presentación de Pablo ante Nerón. Si dejamos el tiempo necesario para el viaje de Pablo, este debe haber llegado a Roma cerca del verano del año 58 después de Cristo. Por tanto, la narración de los hechos se concluyó el año 60 después de Cristo. Los eventos ayudan a situar algunos de los más importantes periodos del libro de Hechos. Plana para mapa. La muerte de Herodes concuerda con el surgimiento de la iglesia gentil, porque en Hechos 12:1 se asienta, después de describir el principio del trabajo en Antioquía, que en el mismo tiempo el rey Herodes echó mano a maltratar a algunos de la iglesia. Y no mucho después de comenzar esta persecución tuvo lugar su muerte. El hambre de los tiempos de Claudio, en el 1128, ocurrió cerca del mismo tiempo entre el 44 y el 48 después de Cristo. Si el proconsulado de Sergio Pablo en Chipre fue antes del año 51, significa que Bernabé y Saulo comenzaron su cometido no más tarde del 50 después de Cristo y probablemente un poco antes. La elevación de Galión proporciona un punto de referencia perfectamente correcto para el ministerio de Pablo en Corinto. El lenguaje de Hechos 18:12 señala no solamente la fecha del arresto de Pablo y su audiencia ante el procónsul, sino que también parece indicar que los judíos se aprovecharon de la reciente toma de posesión del proconsulado de Galión
para solicitar su favor. De haber sido así, el ministerio de Pablo debió preceder a la llegada de Galión a la ciudad, y aunque no salió de Corinto inmediatamente, sí salió cuando terminó su permanencia de año y medio. El ministerio en Efeso de 2 años y 3 meses y el tiempo necesario para el viaje hasta Jerusalén traerían a Pablo hasta este último punto cerca del verano del 55 o del 56 después de Cristo, terminando sus 2 años de prisionero en Cesarea por el tiempo en que Festo terminaba también su administración. El interés de Lucas no era fundamentalmente cronológico, aunque concede más atención de estos detalles que el que le prestan otros escritores del Nuevo Testamento. En los Hechos se insiste en la declinación paulatina de la iglesia judía y en el surgimiento de la cristiandad gentílica. La primera pregunta que los discípulos hicieron al Señor resucitado referente a su programa fue: ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? La reunión de Pentecostés fue judía y la predicación estuvo dirigida a los varones israelitas. La iglesia de Jerusalén fue predominantemente judía, aunque habían dos grupos entre ellos, los hebreos de Palestina y los helenistas de la dispersión. La predicación se hacía en términos judíos y consistía en presentar a Jesús como el Mesías que había resucitado de entre los muertos. Ver citas bíblicas en el libro. A través de este primer periodo de la misión apostólica, la iglesia quedó establecida en Jerusalén. Desde su principio se caracterizó como el camino, o la secta de los nazarenos, un grupo subordinado al judaísmo, quizás en una categoría semejante a la de los esenios. La predicación de Esteban, que produjo una violenta reacción en el grupo de dirigentes judíos, y la consecuente dispersión de los discípulos, hizo que éstos salieran en busca de otros campos. En consecuencia, comenzó en grande la evangelización de Samaria, de Antioquía y del mundo gentil. El periodo de transición no se relata con detalles. Se da únicamente el trabajo de algunos cuantos refugiados, pero eso es bastante para demostrar cuán espontáneamente se inició la corriente gentil y de cuánto éxito fue. Las conversaciones del eunuco etíope y de Cornelio, ambos quizá prosélitos gentiles, y la entusiasta respuesta de los samaritanos a la predicación de Felipe marcaron la nueva corriente que partió del establecimiento del reino mesiánico hacia lo que se convirtió en el crecimiento de la iglesia visible. La misión a los gentiles comenzó con el establecimiento de la iglesia en Antioquía. Allí recibieron los discípulos el nombre de cristianos, ocupando un nuevo lugar en el mundo. Allí fueron conocidos no precisamente como una secta del judaísmo, sino como un cuerpo independiente que mantenía una diferente clase de fe. La iglesia de Antioquía se convirtió en centro de enseñanza y de allí salió la primera misión para los gentiles. En Antioquía se libró la batalla por la libertad de los gentiles, la cual culminó en la resolución del Concilio de Jerusalén que eximió a los conversos gentiles de la observancia de la ley ceremonial. El programa paulino que se describe en Hechos 15:35 al 21:14 sirve para ilustrar el desarrollo de la iglesia. Aunque Pablo generalmente apelaba al judío primeramente, la respuesta mayor venía de los prosélitos gentiles y de los paganos, y las iglesias que surgían como resultado de esta actividad misionera incluían tanto a judíos como a gentiles. En diversas ocasiones Pablo declaró sin lugar a equivocación que se volvía a los gentiles. El rechazamiento general del mensaje por los judíos confirmó la designación de un apóstol para los gentiles, aceleró el crecimiento de la iglesia libertada de la sinagoga y trajo la separación definitiva entre el judaísmo y el cristianismo. Ver citas bíblicas en el libro. Este examen del crecimiento del cristianismo revela el patrón de vida de la iglesia, su poder, su objeto, sus métodos, su organización fundamental y disciplinaria y su expansión misionera.
Los Hechos no solamente es la historia de un determinado periodo de la vida de la Iglesia, sino también el manual de los cristianos. Este libro ilustra el método y la efectividad de una iglesia que se funda sobre los principios de administración dictados por el Espíritu Santo. Otro aspecto de los Hechos es su carácter apologético. La relación del cristianismo con el gobierno romano se descubre desde sus orígenes hasta la época del juicio contra Pablo en Roma. Puesto que el escritor era amigo de Pablo y compañero suyo en el viaje final hacia Roma, uno no puede dejar de preguntarse si acaso no estaría procurando probar al distinguido Teófilo que el cristianismo no era una fuente de amenazas políticas, sino un movimiento de carácter completamente espiritual. J. Ironside Steele, en su obra St. Paul on Trial, arguye que Hechos fue escrito como un resumen para la defensa de Pablo cuando se presentara ante el tribunal de César. Aunque su teoría generalmente no se acepta, su reconocimiento del carácter apologético de Lucas y Hechos merece consideración. Teófilo, a quien están dedicados los libros de Lucas y Hechos, en verdad no los hubiera necesitado de no existir condiciones que lo colocaran en alguna incertidumbre. Quizás el manifiesto desprecio que por igual judíos y gentiles profesaban hacia el cristianismo había hecho que él también lo mirara con sospecha. En cualquier caso, Lucas, Hechos, venía a demostrar que una nueva y sobrenatural revelación había hecho su entrada al campo de la historia. Esa nueva religión no se limitaba a particular grupo o nacionalidad, y ni siquiera a alguna confesión religiosa ya existente. Nutrida dentro del judaísmo, perpetuaba la verdad que en él se contenía, pero lo trascendía proclamando que el Mesías había venido. Puesto que su carácter no era político, merecía el trato concedido a una religión lícita, cuando menos en el mismo plano de tolerancia concedido dentro del imperio a las otras religiones. En el caso de Teófilo, por consiguiente, la apelación apologética era aún más directa, pudiendo considerarse debidamente en las palabras de Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La fundación de la Iglesia. Hechos 1:1 al 8:3. El primer periodo en la historia de la Iglesia primitiva puede definirse como el de su establecimiento. Al principio no se ve indicación alguna de que los creyentes quisieran romper terminantemente con el judaísmo. El Pentecostés era una fiesta judía antes de convertirse en un aniversario cristiano. La predicación de los apóstoles interpretaba las escrituras del Antiguo Testamento, insistiendo en el oficio mesiánico de Jesús, hasta declarar que si la nación procedía al arrepentimiento, Jesús, el Mesías, volvería. Los discursos de Pedro pronunciados en diferentes ocasiones estuvieron calculados para su auditorio judío y asimismo el gran desafío de Esteban, cuando los apóstoles iban al culto, era al templo y Esteban discutía en las sinagogas de los extranjeros residentes en Jerusalén. Versitas bíblicas en el libro. Sin embargo, la Iglesia no era simplemente un brote natural del judaísmo, un nuevo movimiento profético centrado en la persona de Jesús de Galilea. El Evangelio de Lucas establece sin lugar a equivocación que la carrera de Jesús desde el nacimiento hasta la muerte fue sobrenatural, pues vino a los hombres como el Hijo de Dios. Las palabras iniciales de Hechos declaran que Él se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles por 40 días y hablándoles del reino de Dios. La resurrección tiene lugar principalísimo a través de todo el libro de los Hechos y es el fundamento de la predicación doctrinal. La iglesia, según Lucas, es algo del todo nuevo entre los hombres. Versitas bíblicas en el libro.
Dentro de los siguientes 5 años aproximadamente que corren desde la muerte de Cristo hasta la persecución levantada contra Esteban, la iglesia se transformó en una distinta agrupación con su organización y finalidades peculiares. El Pentecostés. Pentecostés fue el día del nacimiento de la iglesia. Estaban reunidos en oración conforme a la orden de Cristo, los 11 discípulos, María, la madre de Jesús, sus hermanos, un buen número de mujeres que habían seguido al Señor y un grupo numeroso de creyentes cuyos nombres no sabemos y que sumaban por todos 120. Judas, que ya había muerto, fue reemplazado por Matías. En el día de Pentecostés, estando reunidos en un solo lugar, el Espíritu Santo cayó sobre ellos con signos visibles y audibles. Hablaron con nuevas lenguas, tanto que sus oyentes pudieron entender en sus propios dialectos las maravillas de Dios que habían sido hechas en Cristo. Versitas bíblicas en el libro. La venida del Espíritu fue el cumplimiento de la predicación de Juan y de la promesa de Jesús. Pedro declaró que esto era el cumplimiento de la profecía de Joel y una prueba de la resurrección de Cristo. Fundió a los discípulos en un solo grupo, dándoles la unidad que anteriormente les había faltado, y los llenó de valor para desafiar los peligros de la persecución. Versitas bíblicas en el libro. La predicación primitiva. La predicación en este primer periodo de la vida de la Iglesia tuvo su centro en la vida y persona de Cristo. A diferencia de la moderna predicación que generalmente se convierte o en el desarrollo lógico de algún asunto o en la elaboración de un sencillo texto, la predicación apostólica fue la narración de la vida y obra de Jesús, incluyendo la defensa de su resurrección, y esa predicación culminaba con el llamamiento al arrepentimiento y a la fe en su nombre. Los sermones de Pedro y de Esteban que se consignan en esta parte de los Hechos fueron de carácter apologético, porque eran la respuesta al desafío lanzado por una curiosa y hostil audiencia contra los predicadores. La predicación apostólica tenía un fuerte contenido bíblico. El Nuevo Testamento aún no se escribía por esta época, pero los sermones estaban saturados con citas y profecías del Antiguo Testamento. Pedro introdujo el suyo en Pentecostés con una larga cita de Joel e hizo otra larga cita de los Salmos para demostrar la promesa mesiánica de la resurrección. El discurso de Esteban fue un repaso histórico acerca de la incrédula nación que acabó por rechazar al Señor Jesús. Tanto los preceptos como los anuncios contenidos en la Santa Escritura constituyeron el fundamento del mensaje apostólico. El peso de la predicación se hacía sentir sobre la necesidad de creer en el resucitado Mesías, sobre la urgencia del arrepentimiento personal y nacional, en consecuencia de lo cual se recibía el Espíritu Santo. Iba la predicación acompañada de instrucción, lo que hacía que el número de los creyentes aumentara. Permanecían estrechamente unidos en el mismo conocimiento y en la misma acción. Versitas bíblicas en el libro. La organización y sus dirigentes. La primera iglesia en Jerusalén no era un cuerpo de complicada organización, con propiedades y con un fuerte sistema eclesiástico. Los apóstoles, con motivo de sus funciones de predicación y de enseñanza, eran naturalmente los dirigentes, pero el gobierno de la iglesia era esencialmente democrático. Cuando se levantaron quejas acerca de que las viudas de los judíos helenistas eran menospreciadas en la distribución del alimento diario, los apóstoles surgieron la designación de hombres capacitados para administrar este aspecto de las actividades de la iglesia. La elección fue hecha por la multitud y los nuevos oficiales fueron debidamente instalados. Versitas bíblicas en el libro. Mucho se ha dicho del así llamado comunismo de la iglesia primitiva, gracias al cual se lograba una redistribución de bienes en beneficio de los pobres. Cierto es que la multitud tenía todas las cosas en común,
Pero los que donaban sus bienes no lo hacían bajo la violencia y al parecer esta práctica fue adecuada a las necesidades de Jerusalén, en donde había muchos pobres entre los santos. No hay noticia de que un sistema semejante se haya establecido en otras iglesias, aunque en todas ellas la práctica general era el auxilio de los pobres. Ver citas bíblicas en el libro. Las reuniones se tenían tanto en el templo como en las casas particulares y daban lugar a la enseñanza juntamente con el partimiento del pan y las oraciones. Los dirigentes de la época inicial fueron Pedro, Juan y Esteban. De los tres, Juan era el menos prominente y se le menciona únicamente en compañía de Pedro, que era el predicador que dominaba la escena. Él pronunció el discurso de apertura en el día de Pentecostés y defendió la posición de los creyentes cristianos delante del Sanedrín cuando él y Juan fueron acusados. La valentía de Pedro y su poder espiritual constituían un asombroso contraste con su inconstancia de aquellos días cuando negó a Jesús. Esteban, uno de los 7 designados para el trabajo de beneficencia y que se convirtió en el más notable apologista de la primitiva iglesia cristiana, no pertenecía al grupo de los 12 primeros apóstoles. Si su nombre tiene alguna relación con su pasado, debió ser él un judío helenista que probablemente llegó a Jerusalén como peregrino y que después de su conversión se quedó con la iglesia. No tenía su igual como controvertista en las sinagogas de los extranjeros. No limitó sus actividades al trabajo social. Antes bien, se convirtió en apologista y evangelista a la vez que primer mártir de la iglesia. Ver citas bíblicas en el libro. La primera dispersión. Con la tumultuosa muerte que alcanzó Esteban y como resultado de las severas y represivas medidas tomadas por los dirigentes judíos para aplastar el nuevo movimiento, la mayoría de los cristianos de Jerusalén fueron esparcidos al exterior por toda Judea y Samaria. Desde este punto hasta los últimos capítulos de Hechos, muy poco se dice de la iglesia de Jerusalén. Era de carácter fuertemente judaico y mantenía en buen grado la observancia de la ley, como le demostraron las posteriores controversias. Sin embargo, la desbandada de sus adherentes dio por resultado numerosos trabajos misioneros, de los cuales unos cuantos se narran en la siguiente sección que trata de la transición. Ver citas bíblicas en el libro. Si este canal ha sido de bendición para tu vida, suscríbete, comenta y comparte. Bendiciones.